No estaba en mis planes hacer un retiro vipassana, pero sucedió, así que estoy aquí para contar la experiencia. Primero, poniendo en contexto, yo sabía lo que era un retiro vipassana desde hacía muchísimos años, había visto información, suelen ser de 10 días, la gran mayoría, y era algo pues que no me había llamado la atención como para hacerlo, ¿no? O sea, en ese momento cuando buscaba la información no era para apuntarme como tal, pero era algo que estaba ahí. Y hace relativamente poco, como un mes, fui con una amiga a meditar al Círculo de Bellas Artes en un evento que había y después nos estuvimos tomando un té. Y aquí ella me contó que se estaba planteando ir a un retiro vipassana de fin de semana en Galapagar y que si me apetecía y me unía con ella, ¿no? Yo en ese momento le dije, no voy a ir, no es algo que contemple. Y como pasa muchas veces, en mi caso, que ya me conozco, sé cómo funciono, me di cuenta que a lo largo de los días y las semanas ese retiro iba resonando en mi cabeza. Iba entrando a la web, de pronto me descubrí enviando un email para preguntar por información complementaria que no aparecía en la página y era como que no se terminaba de ir de mi cabeza, ¿no? Yo sé cuando pasa esto es algo bueno, la vida me está queriendo decir algo, ¿no? Me ha pasado en otras ocasiones y es como que prefiero no ignorarlo. Y aun con las resistencias, dije, vale, si es una cosa que estás pensando día tras día, es que aquí hay algo para ti. Así que acabé apuntándome. También se lo comenté a otra amiga y al final ella también fue, o sea que fui con dos amigas y bueno, pues partimos rumbo a Galapagar a vivir esta experiencia. Primero voy a contar un poco cómo era el contexto del retiro, las rutinas que había allí y luego voy a pasar a lo que me llevé y también a cómo aplico de forma práctica, ¿no? O sea, para mí vivir una experiencia así es algo que no se puede quedar en lo que vives allí, sino que te lo puedas llevar al día a día y decir, vale, vengo de un retiro, ¿qué aplicación práctica va a tener a partir de ahora, ¿no? O sea, cómo va a cambiar mi manera de vivir en base a lo que estaba experimentando. Y bueno, pues estando allí, un retiro vipassana, que vipassana al final es ver lo que es, sin las obstrucciones e ilusiones de la mente, ver las cosas como son. Y es un retiro de silencio, o sea, es estar puramente en silencio todo el tiempo. Es cierto que llegamos un viernes y empezaba a las 7:30 de la tarde, hasta ahí sí que se podía hablar, luego había una cena, fue el único día que hubo cena, el sábado no hubo, y, y pues ahí sí que se podía hablar, ¿vale? Bueno, el maestro nos comentó pues un poco la dinámica, cómo funcionaba, estábamos en la sala, nos llevamos nuestras mantas, cojines, y bueno, pues nos dio un poco de contexto de cómo iba a ser el retiro. Una cosa que me pareció curiosa, ¿no? Al final es en silencio y es sin móviles. No es que te los cojan al llegar, no los tienes que depositar en una caja ni nada similar, pero confían en que cada persona pues tenga la voluntad de apagar el teléfono y no usarlo, ¿no? Durante la estancia, pues para vivirla en completo, porque al final utilizar el móvil es, te cargas el retiro directamente, ¿no? El propósito como tal, de estar en silencio y luego pues ir a la habitación y empezar a llenarte de estímulos. Entonces pues el móvil no estaba permitido, las habitaciones eran individuales, o sea que también aquí fomentaban el no hablar con otras personas. Tuvimos la primera cena, aquí sí que pudimos hablar y luego ya pues fuimos a la sala a una meditación y aquí empezó pues a partir de algo que llaman la toma de refugio, empezamos a estar en silencio. Y bien, las sesiones de meditación eran de 40 minutos, algo que me llamó la atención y que de hecho me gustó también, ¿no? Porque una inquietud generalizada era pues si no tengo móvil, cómo me voy a poner el despertador, cómo sé a qué hora levantarme. Sí que nos dieron un horario el primer día de a qué hora nos íbamos a levantar, eran las comidas y demás. Y el despertador era, en este caso, Jerome con una campana, ¿no? Iba pasando por el pasillo con la campana y pues tiene un sonido que se escucha, es inevitable no despertarte. Entonces las campanas eran como ese sonido de despierta,
ven a la sala cuando has estado meditando de pie. O sea, es momento de venir a la sala y es momento de despertar. Básicamente esos eran los momentos. Y las meditaciones eran de 40 minutos, o sea, 40 minutos sentados y luego 40 minutos caminando. Y luego ahí pues ya venía el descanso, la comida y la parte de enseñanzas, que también fue súper interesante. Podíamos dejar preguntas en un cuenco para que Jerome las respondiera. Y luego también él complementaba, ¿no? con parte de enseñanzas, y la verdad que esa parte fue muy enriquecedora. Esto de la parte logística también es curioso, ¿no? Porque vayas solo o vayas acompañado, ¿no? En mi caso, o sea, podría parecer que es más desafiante porque iba con 2 amigas, pero en realidad cuando entras en ese mood de silencio, de no hablar, realmente se hace fácil. Bueno, hablo por mí. A mí se me hizo fácil esa parte de decir, está muy claro, ¿no? lo que vamos a ir haciendo, cuál es el plan, y no me resultó difícil mantener el silencio. También es cierto que yo vivo sola, paso mucho tiempo pues sola, y el silencio pues también es como una parte que está muy presente en mis días, ¿no? Y entonces algo curioso era, pues por ejemplo, a la hora de ir a comer, pues estás sentada con otras personas, pero tienes como esa autonomía total de decir, no, esto también nos lo dijo Jerome, ¿no? Que no tiene que salir esa parte más de máscara, ¿no? De tener que fingir quién no eres o de preocuparte por caer bien a las personas con las que estás, sino que simplemente pues estás ahí, estás comiendo, cuando terminas te levantas de la silla, no tienes que despedirte de nadie ni decir, ay, ahora nos vemos, sino pues te levantas y te vas, ¿no? Y eso tiene una parte liberadora. Yo la primera noche que sí que se podía hablar, hablando con personas que ya habían estado en este retiro antes, habían hecho otras experiencias ya fuera de fines de semana o de 10 días, y resaltaban esto, ¿no? Que no sabían que les iba a resultar como tan placentero o tan liberador esa parte de me siento con estas personas desconocidas en silencio y estoy en silencio todo el rato, me levanto, me voy, ¿no? Y la verdad es que sí, tiene su punto, ¿no? Por ejemplo, terminar y un día pues al final pasaban como un carrito para ponerte café si querías, y cogí pues un vaso de cartón y me lo puse para llevar y me salí al jardín, que había una mesita, a hacer journaling mientras me tomaba mi café, ¿no? Sin estar pues pensando, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y con la única preocupación, ¿no? O sea, no es una preocupación como tal, sino que lo único a lo que tenía que esperar era a que sonara una campana para volver a la sala y sentarnos de nuevo a meditar. Entonces esa parte fue como tener esa autonomía mientras estás rodeado de personas, ¿no? Luego, a nivel de descubrimientos, está esta parte de la tecnología, ¿no? En mi caso tampoco me llevé el libro ni me llevé Kindle. Sí que pensé como hacer un poco de privación de lectura. Es cierto que allí pues, nos dieron apuntes de meditación, y la primera noche, pues cuando ya nos fuimos a dormir, sí que es cierto que como habíamos empezado a las 7:30, nos retiramos a las 11:30 y ya me fui directamente a dormir. Pero la siguiente noche, que ya nos retiramos como a las 9:30, me apeteció leer los apuntes, ¿no? Y mientras estaba en ello, viendo como estos apuntes de meditación, de respiración, me di cuenta de que el móvil que estaba guardado en el armario no me había resultado una tentación en ningún momento. Y esto me sorprendió, porque yo al final interactúo con el móvil todos los días, ¿no? A no ser que haga como un ejercicio de detox de dopamina, de decir, no lo voy a mirar, pero es algo que, pues, que está presente, ¿no? Entonces el hecho de que al llegar a la habitación automáticamente me saliera a coger los apuntes y decir, wow, esto me está causando más interés que el pensar qué puede haber en mi móvil, ¿no? ¿Quién me ha escrito? ¿Qué está pasando fuera, ¿no? Y claro, o sea, para mí eso es consecuencia de estar ese tiempo sin realmente ver la tecnología, ¿no? Y de estar en silencio y de ponerse en quietud, a callar la mente, todo esto como que te va llevando a un modo más lento de vivir, y por tanto esa parte de estímulos, de redes, de notificaciones, como que deja de ser interesante, ¿no? O sea, como que deja de
de llamarte la atención. Así al menos es como lo sentí yo. Esto en la parte del móvil. De hecho, cuando ya terminamos el retiro, que ya pues en la última comida se podía hablar y pues ya también podíamos coger los móviles, sentí como cierto rechazo. Era como, no me apetece coger el móvil. O sea, ya se puede, pero en ese ya se puede, puedes ir con un FOMO horrible a decir qué pasará ahí, qué me habrá escrito, qué está pasando. En mi caso también me sorprendió, porque yo pensaba, bueno, tendré ganas de mirar el móvil cuando llegue ese momento. Pero la realidad es que no tenía ganas de mirar el móvil. Y de hecho no lo miré, fui a comer, lo estuve retrasando también un tiempo porque me quería quedar un poco más en ese estado. Luego, a nivel de lo que era la meditación en sí, en esos periodos de 40 minutos, había meditación sentada, que aquí pues es desafiante por varias cosas, ¿no? Por aguantar la postura, la mente enseguida pues te empieza a contar cosas también, o hay picores, ¿no? Cuando Jerome mencionó esa parte de si te pica el cuerpo es energía, es simplemente como dejarlo ir y ya está, en lugar de pues luchar contra eso y empezar a rascarte, sí que empecé a notar, digo, wow, me está picando el cuerpo, ¿no? Una vez que lo dijo. Luego también el encontrar la postura adecuada, ¿no? Había personas que meditaban en un cojín, otras en un banquito de meditación, o incluso en un bloque, o un cojín con un bloque, o sea, una combinación, hasta encontrar la postura que te funcionara. Yo el primer día sí que aguanté la postura que me puse todo el tiempo, pero a partir del sábado sí que en esos periodos de 40 minutos sentí la necesidad como de cambiar, ¿no? Y esto es lo interesante también, que no todas esas sesiones de meditación se viven igual. Es decir, en una puede pasar que entres como en ese estado cuando llevas 30 minutos, 35 y luego ya al 40 pues se toca la campana y sales, y hay veces que entras antes y hay veces que no entras y que estás haciendo mucha actividad mental, y yo a veces incluso veía que como que abría un poco los ojos de decir, espero ya que esté haciendo el movimiento de tocar la campana, ¿no? Esto fue como en mis peores sesiones de meditación, ¿no? Pero es interesante observar eso sin juicio también y decir, va a haber momentos donde te metas más, momentos donde te metas menos, y en otros, aunque sea el mismo periodo de tiempo, cuando suena la campana, decir, uy, ya ha pasado el tiempo. Entonces es muy curioso cómo se vive el paso de esos minutos en función de la actividad mental, también de la respiración, ¿no? De observar cuando estoy en una respiración rápida, entrecortada, y cuando estoy con una respiración larga y fluyente, ¿no? Dicen que la manera en la que respiras también es la manera como vives. Entonces también es muy interesante, cuando todo está en quietud, observar cómo es esa respiración, ¿no? Y buena parte de los apuntes también hablaba de esto. Y luego también la inclinación, que esto es muy interesante. Si estamos como hacia adelante, eso también como que muestra bloqueos donde nos está costando adentrarnos y que preferimos evitar, y por tanto eso se refleja en la postura corporal cuando nos vamos hacia adelante. Y esos pues son tendencias que podemos tener o no, y que está bien observar. Y luego la mente, ¿no? Ver dónde se va. Yo en mi caso me di cuenta, o sea, cómo hay apego a ciertos pensamientos, ¿no? De pronto como que aparece una idea y es como, vale, la identifico, pero no la quiero soltar, no la quiero dejar ir, quiero quedarme ahí y seguir desarrollándola, ¿no? Porque ha venido y pues quiero quedarme, ¿no? Entonces ahí a veces, pues bueno, a veces me quedaba, otras soltaba y continuaba, ¿no? Y al final pues la actividad mental cambia mucho a lo largo de esa sesión y de las diferentes sesiones, ¿no? Porque se viven de una manera como muy, muy distinta, ¿no? Luego también algo que me resultó más desafiante fue la meditación caminando, que esta consistía en buscar un tramo ya fuera dentro de la casa o fuera, en la parte más de bosque, y elegir un tramo para caminar, o sea, trayectos como de ida-vuelta, pero muy lentos, ¿no? O sea, como ir dando un paso,
otro paso, estar como consciente, respirando y muy lento. Y algo que a mí me ocurre, ¿no? desde hace mucho tiempo es, yo tiendo como más a la velocidad en el sentido de caminar. O sea, yo voy caminando, yo camino rápido. Comer también tiendo a hacerlo rápido. Entonces, para mí esto también fue como un entreno intencional. No nos decían, comed lento, hacer las cosas lentas, ¿no? O sea, esto es algo que elegí deliberadamente, ¿no? Bueno, voy a aprovechar también este retiro para practicar la lentitud en todo lo que hago, ¿no? Y todo lo que hago pues es desde comer hasta caminar, más allá de los periodos de meditar caminando, ¿no? Y esto es algo que podemos hacer en el día a día, ¿no? O sea, asociamos mucho la meditación a el me siento, me pongo así y silencio, me pongo a meditar. Y sí que es cierto que las sentadas eran así, pero en verdad, si das un paseo por la naturaleza y vas lentamente, ¿no? O sea, como observando lo que hay, o sea, con atención plena, ¿no? En lo que hay, en tu respiración, pues también es otra forma de meditar. En realidad hay muchas formas de meditar. O sea, hasta fregando los platos, si estás ahí y no estás en otro lugar, estás meditando. De hecho, también Jerome nos decía que el aburrimiento es no estar presente, porque cuando hay presencia es todo interesante lo que hay alrededor, ¿no? Esa impermanencia, esas hojas de los árboles que se están agitando, que se están moviendo, ¿no? Y el presente tal como es, pues es interesante en sí, ¿no? Lo que pasa que cuando estamos en la vorágine de pensamientos, pues y entramos en el aburrimiento, es que nos hemos sacado del presente, igual que cuando estamos divagando con el pasado o con el futuro. Excepto si planificamos el futuro de manera deliberada, ahí sí que seguimos presentes en ese caso. Si bien no tuve FOMO de la tecnología y del móvil, sí que lo tuve del movimiento, porque este retiro no era wellness, no había yoga, no había prácticas de ejercicio, salvo una de Qigong, que es la activación de la energía vital. Y esta fue el domingo, que empezamos a meditar a las 5:30 de la mañana. Y después de ambas meditaciones hicimos 1 hora de Qigong, ya pues, cuando salía el sol, al aire libre, y después ya fuimos a desayunar. Y la verdad que esa práctica de Qigong a mí fue algo espectacular. Sí que es cierto que entre meditaciones trataba como de hacer algunos estiramientos en el mat, también en la habitación, al levantarme, pero claro, el tener una práctica de 1 hora de mover el cuerpo, de activar la energía, eso realmente es algo que yo hubiera incorporado también el sábado, no solo el domingo, porque cuando mueves el cuerpo también luego te sientas y la claridad mental se nota, ¿no? O sea, a mí tiene efecto. Y luego también pues en la parte de las tensiones de la postura, ¿no? Que es curioso también que a veces la resistencia está justamente, ¿no? En decir, estoy como en esta postura, sentada meditando, y me empieza a doler la espalda, me empieza a doler las lumbares, pero cuando sales de la sala ya no te duele, ¿no? O sea, es como ese momento, ¿no? Entonces también es cuestión de poder atravesar ese momento, porque si no ya estamos como en esa actividad mental de me duele esto, lo otro, no me siento cómoda. Y llevando toda esta experiencia del retiro a la integración en la vida cotidiana, que para mí también es como de los aspectos más valiosos y aterrizados, ¿no? Sí que recomiendo hacer el retiro. Al final, aquí también se me ocurre que hay una manera como mínimo viable, intermedia, ideal o más extensa, ¿no? Por ejemplo, el mínimo viable puede ser ir a una sala de meditación que haya en tu ciudad donde hagan una meditación de una mañana, vipassana o del tipo que sea. Luego, el intermedio, pues retiro de fin de semana, ¿no? Como el que hice yo. ¿Quiero ir a más? Pues bueno, los hay no solo de fin de semana o ya de 10 días, también los hay de 4 o 5 días, ¿no? O sea, como que hay caminos más intermedios. Y sí que recomiendo hacerlo porque también reflexionaba sobre esto, ¿no? Que hablamos de los detox de dopamina. Y en verdad, en las vidas que llevamos generalmente, eso es algo donde el entorno a veces no nos lo pone fácil, ¿no? Para decir, me paso
24 horas en modo avión, ¿no? Que cada persona, pues según sus circunstancias, lo podrá hacer o no. Pero sí que es cierto que cuando te metes en el entorno que está preparado para que eso sea fácil, es una manera de ponértelo fácil, ¿no? El decir, me voy a aislar, ya sé que va a pasar esto, que no voy a tener móvil, o sea, como que me mentalizo y el entorno no me da recordatorios de que yo tenga que ver el móvil, ¿no? O sea, estoy como puramente meditando, comiendo, durmiendo o absorbiendo esta parte de las enseñanzas. Sí que es cierto que, bueno, me llevé la libreta, estuve haciendo journaling en algunos de los descansos, porque también el estar en contacto con la naturaleza, el estar con muchísima claridad mental, hizo que me bajaran ideas, ¿no? No me voy a poner a juzgar si esto es bueno o si es malo. Aquí también algo que nos decían era sustituir el juicio por compasión, ¿no? En todos los casos en los que nos encontremos juzgando, lo podemos sustituir por compasión y esto aplica pues tanto a nosotros mismos como a los demás, ¿no? Entonces sí que hubo un momento, ¿no? Como que me planteo, oye, Esther, estás escribiendo, te están viniendo ideas. De hecho, me vinieron como bastantes insights en cuanto a 2026 en tus términos, que sale ya en noviembre, que es una experiencia que saco cada año. Y bueno, fue curioso, esto ya lo contaré más adelante, pero el entorno en el que estaba y lo que estaba lo que estaba viniendo a mi mente, lo que estaba aterrizando, es como que hubo cosas como que vi claras y que no las quería perder, ¿no? O sea, entonces este retiro también tiene una parte fuerte de inspiración en lo que va a ser 2026 en tus términos este año. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Después de un retiro así, vuelves con ganas de revisar tus rutinas, de ver qué puedes cambiar, qué puedes integrar. Y en este caso, yo lo que me llevo, quiero más espacios móvil free en mi día, ¿no? Que ya sí que es cierto que vivo casi la mayor parte del tiempo con el móvil en modo no molestar, pero intencionalmente como que aumentar esos espacios y sobre todo también en la calle, paseando. La meditación caminando, como fue algo como que me desafiaba más, pues es algo que quiero seguir cultivando, porque esto es algo que lo puedes hacer en cualquier lugar, en tu casa, en el pasillo, o sales al bosque y te pones ahí a caminar despacio y con mucha presencia, porque un tramo de unos cuantos metros, o sea, te lo puedes hacer en bastante tiempo si realmente vas lento, o sea, que no necesitas un pasillo, un tramo o sea, súper grande para poder hacerlo, ¿no? Cuando vas en el metro, en el transporte público, también puedes estar ahí meditando, ¿no? Centrado en la respiración. Algo que también me vino allí es a la hora de trabajar y bajar ideas, ¿no? Sobre todo porque es algo como que me vino allí, ¿no? Estaba con el cuaderno y dije, es que estas ideas que están viniendo tienen como una calidad superior a las que puedo tener en otro lugar. Entonces también tomé la decisión de que los proyectos creativos que vayan a nacer aquí, primero lo tienen que hacer sobre papel y si es posible en un entorno natural, antes de pasar ya a lo digital, al ordenador, que nazcan en un espacio fuera de pantallas. Entonces esto es algo que también me traje. También la meditación. Yo actualmente hago hipnosis, autohipnosis por las mañanas. Es una práctica como de unos 8 minutos de reprogramación mental con una temática concreta, pero también quiero incorporar esta parte de meditación en silencio y esta sí que la veo más para las noches. Aquí Jerome nos recomendó 25 minutos para verdaderamente llevarnos el efecto de la práctica. Yo sé que en las vidas de hoy 25 minutos pues para muchas personas es como wow, es demasiado. En el fondo no es demasiado si vemos nuestras estadísticas de uso del móvil y redes sociales y vemos el tiempo que pasamos ahí dentro, ¿no? Que hay veces que es por trabajo, pero veces que no. Y pensamos que no tenemos ese tiempo, pero en verdad sí que lo tenemos, ¿no? Entonces esto es algo que también me gustaría incorporar para las noches, si bien no todos los días, ver un poco cómo poder hacerlo, ¿no? Porque sí que es cierto que la constancia en cualquier práctica, ¿no? Es la que al final
acaba haciendo que la masterices. Esto no es una cosa de me voy a un retiro y estoy meditando todo el día y vuelvo a casa y llevo una vida acelerada, ¿no? O sea, para mí también este retiro fue como un ensayo de lo que es una vida desacelerada. Y también el verdadero detox de dopamina, ¿no? Como decía antes, el meterte allí y decir, es que salgo con más claridad mental. Ojo, tampoco quiero romantizar esto porque ir a un retiro así también te puede despertar muchas cosas que ya estaban en tu vida, que estaban de fondo, que no querías mirar y te las puede poner de frente, ¿no? O sea, esto también va a pasar, esto no es un camino de rosas, de pronto estás en una sesión de meditación y conectas con algo a nivel mental y te quieres ir y lo quieres dejar y dices, pero ¿por qué he venido aquí? Eso también puede pasar, ¿vale? O sea, esto no es súper bonito, de me voy a un retiro, sin silencio, no cojo el móvil y es maravilloso. Aquí yo estoy contando mi experiencia, pero el último día, ¿no? Hablando con ya las personas en la comida, hay muchos tipos de experiencias y si cada persona que fue al retiro hiciera un vídeo, contaría la suya y puede ser totalmente diferente a la que viví yo, porque al final somos un grupo de personas que estamos allí, que estamos en silencio, pero cada uno metido en su propia historia. Y otra de las prácticas que quiero incorporar, y esto pues es algo que es como para poner intención al día, ¿no? Muchas veces hablamos de ponle intención a tu día, ponle intención a tu práctica, ¿no? Si vais a clases de yoga, esto es algo que también es común. Y en lugar de escribirla, como muchas veces hacía, para mí como el café es un ritual en sí y me encanta moverlo como con, con la cucharilla, la espuma, sí que me gustaría cargar el café con una intención concreta, ¿no? Cada vez que me tomo un café lo voy a cargar con una intención. Entonces, estas son cosas que me he traído. También cogí allí 2 libros y bueno, quiero adentrarme más en ellos por la noche, sobre todo. Al final pues toda actividad nocturna que vaya orientada más a la quietud. La rutina de noche al final pues está pensada para eso, ¿no? Y si bien antes no había metido estas meditaciones de 25 o 30 minutos, ahora sí que tengo intención de poder hacerlo, al menos algunos días. Así que hasta aquí mi experiencia con el retiro. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, la podéis dejar por aquí y nos vemos muy pronto. Chao, chao.